República Dominicana hermosa, bienvenidos una vez más a esta su revista matutina diaria Despierta RD a través de Telecentro Canal 13 y Telemicro Internacional. Muchísimas gracias por estar ahí a esta hora en sintonía con nosotros, levantándose, poniéndose en actitud para salir a hacer sus labores cotidianas, a llevar a los niños al colegio, al trabajo, al gimnasio, a donde usted quiera ir, que se está levantando ahora, que coloca Telecentro Canal 13 o Telemicro Internacional, la gente que está afuera. Pues muchísimas gracias por estar ahí y por ese cariño que nos profesan a través de cada una de nuestras redes sociales y sobre todo cuando nos encuentran en cualquier sitio, que decimos, los vemos cada mañana. Gracias de verdad por ese sentimiento tan especial. Nosotros, como siempre, trayéndoles una información y contenidos de todo lo que ha pasado en el país y en el mundo en las últimas horas. Hoy jueves 25 de abril, ¿le quedan cuántos días a abril? 5 días le quedan, 5 días. ¿6? ¿No tiene 31? ¿El 31 de abril? Sí. El 31, le quedan 6. 6 días. 6 días abril, ya la semana que viene estaremos... 5 días le quedan realmente. Son 5. El lunes no se trabaja. Bueno. ¿Y quién no trabaja? ¿Usted no trabaja? No, sí, nosotros sí, pero el día de trabajador Porque nosotros trabajamos. es aquí. rojo en el mapa. Sí, pero en el nosotros calendario. trabajamos porque nuestro trabajo principal es informarle. Gracias a Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí y a ustedes por estar en sintonía. Hoy, rodeada de mis dos caballeros del día, Julio Vargas y José Rivas, o José Rivas y Julio Vargas. Adelante, Julio, Julio. Gracias, Lorena, y gracias, Rivas. Muy buen día a ese público de Despierta RD. Nosotros, como siempre, contentos por poder compartir con ustedes y llevarles las informaciones a toda la población dominicana que tempranito se despierta para poner el programa antes de salir de sus casas y salir de la manera más actualizada posible. Julio, tú eres parte también de los abusadores de los jueves. ¿De los abusadores de los jueves? Sí. ¿Por qué? O por esa chacabana. Aquí los jueves siempre me acaban a mí. Yo pensaba que hoy me iba a salvar. Creación de Venier Atelier. De Venier Atelier, qué Así bueno, es. está muy bonito. Que ese siempre nos cuello. pone adelante. Muchas Sí, gracias. Saludos muy para Venier. Muy Saludos para Venier. muy buenos días a todos los amigos y a las amigas de Despierta RD. Un día cargado y un día también histórico, un día histórico. Un día después del estallido de la revuelta, el 25 de abril de 1965, fue un día con muchas actividades pro vuelta de Juan Bosch, sobre todo aquí en el Distrito Nacional, y ya prestos los que no querían la vuelta a la constitucionalidad, llamando a ese teléfono que dicen que es un teléfono rojo en Washington, llamando a Johnson, Lyndon B. Johnson, que era el presidente de entonces de los Estados Unidos, preparando esa acción 3 días después, 28 de abril. Hoy, 25 de abril, también hay que aprovechar para darle y reconocer a todas esas acciones patrióticas y valientes de los dominicanos y las dominicanas que se sumaron a la revuelta para uno, a la revolución para otros, pero que al final, el 28 de abril, se convirtió en una guerra patria ante las botas invasoras de tropas que no solamente venían de los Estados Unidos, sino también de otras regiones del área del Caribe. Estamos aquí prestos a darle todas las informaciones de las últimas horas, no solamente en República Dominicana, sino a nivel internacional. Así que muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas. Mira, creo que es propicio el momento para empezar con un pésame a un exdiputado, al diputado Luisín Jiménez. Ayer a través de las redes sociales salía la información del asesinato o del homicidio de su primo, producto de un asalto. Señores, cuando nosotros escuchamos este tipo de informaciones, nos acongoja el alma, nos aprieta el corazón, porque ciertamente una persona de bien que no está atacando, ni está afectando a nadie, en un intento de asalto fue asesinado esta persona, de nombre Javier Caminero, de 44 años, primo de Luisín Jiménez, exdiputado del Partido de la Liberación Dominicana. Según lo que dice el informe preliminar de la policía, y te lo tengo aquí, él estaba jugando dominó frente a su casa. Oigan esto, jugando dominó frente a su casa, y ahí fueron 2 personas que se estaban desplazando en una motocicleta y arremetieron contra la vida de esta persona con varios disparos. Luisín y Jiménez decía, anoche delincuentes en intento de atraco
Asesinaron a mi primo Francis Caminero, un hombre trabajador y de un corazón muy noble. Francis fue el encargado de propaganda cuando gané como el diputado más votado. Más adelante daré detalles. Tristeza total, expresaba el Luisín Jiménez en sus redes sociales, y para nosotros esto es tal vez no el pan nuestro de cada día, pero es muy frecuente, y tal vez Luisín tiene la ventaja de ser una figura pública y de que esto se conozca, pero realmente aquí en el país hay situaciones que se dan de raterismo, porque eso es puro raterismo, que nos afectan como sociedad aquí a los dominicanos. También hay que señalar, Loreni y Julio y amigos televidentes, que fue enviado por un mes de prisión preventiva la persona que atropelló, que arrolló ahí en la Independencia, en la prolongación, a padre e hijo. Un hijo que incluso estaba esperando, su esposa está esperando, está en gestación de mellizos. La verdad que ha sido esto muy doloroso, y la necesidad de tener leyes con consecuencias más graves dentro de lo que es el mundo del tránsito de la República Dominicana es una necesidad. Estas 2 vidas se perdieron por una imprudencia, por una actitud irresponsable de alguien que iba a alta velocidad, y de que se ha dicho, ¿verdad? Eso hay que ver los estudios que se le hayan realizado, que estaba bajo los efectos del alcohol. Es un caso más, este quedó grabado, pero todos sabemos que las carreteras, las calles de la República Dominicana están llenos de peligro por la forma de conducir, por la forma de irrespetar las leyes, por no tener control en la velocidad, por no tener control ni previsiones en el arreglo de nuestros neumáticos, de las gomas, en fin, por no tener un régimen de consecuencia que permita, por ejemplo, que una persona que tenga un accidente de tránsito no se considere un accidente involuntario, sino que las causales que estén envueltas permitan que esa persona pueda ir a la cárcel ya con un crimen establecido, pueda ir a pagar con los años que se debe pagar. Digo, nunca se va a pagar una vida. Nunca. Si no importa las sanciones que ustedes puedan establecer, pero que la sociedad a través de los años ha establecido acciones, y que nosotros no nos quedemos sencillamente en decir que ha sido un accidente. Este caso y otros casos y otros por venir, sino que también sepamos que deben pagar con castigos más serios en la justicia. No están establecidos. Ojalá que alguien en el Congreso, ojalá que algún sector impulse, ojalá que el Intran entre ya en funcionamiento, ojalá que nuestras carreteras mejoren, que nosotros tengamos la conciencia suficiente de que ir al frente a un volante es una gran responsabilidad, porque hay peatones, y que nosotros también como peatones sepamos que podemos estar seguros y también respetar los reglamentos que están bajo o que afectan o que están a la sombrilla del peatón. Si usted tiene un cruce de un puente peatonal, no se vaya por debajo, no brinque una verja, que lo van a matar en las Américas, en la autopista Duarte, por tan solo no caminar un par de metros o subir unos escalones. Pero si usted tiene su vehículo en malas condiciones, no coja carreteras. Si las autoridades ven, por ejemplo, que hay autobuses y vehículos de gran poder, de los vehículos pesados, que tienen sus gomas lisas, deténganlos, déjenlo ahí, que se pierdan todos los millones que tengan que perderse, porque la vida no tiene precio. Y si usted ve a gente de la policía, de DGC, de AMET, sobre todo, si usted ve a una persona en alta velocidad, deténgalo, persígalo, llame al que esté más adelante, porque las carreteras o las calles, sobre todo de las ciudades, fue en plena ciudad, señores. No estaba en una autopista, no estaba en el Coral, no estaba, incluso estaba ahí en la carretera Sánchez, en ese lugar donde no se puede correr, donde no se puede andar a alta velocidad. Esto es un ejemplo más de que, primero, qué lamentable
que 2 vidas valiosas y una familia y familias, que esas heridas nunca se van a cerrar, nunca se van a cerrar. Un abuelo que no conoció, no va a conocer a sus mellizos. Un papá joven que deja a sus hijos y a su compañera y a sus amigos y a sus familiares. Pero también ese sabor amargo que queda en la sociedad dominicana de hasta cuándo. ¿Hasta cuándo continuaremos viendo casos como estos y que las personas que por accidente o no, involuntario o no, hayan cometido un hecho de esta naturaleza, que estén en cuestiones de día en las calles? Precisamente mientras esperamos que el sistema se blinde de la mejor manera posible, le toca al Ministerio Público ejercer su función de Ministerio Público y castigar ejemplarmente a esta situación, a este señor, si se determina obviamente, para no condenarlo antes de tiempo, que hubo una imprudencia como a todas luces se ve. O sea, eso es indudable. Entonces le toca al Ministerio Público hacer su función, castigar ejemplarmente a esto, porque yo siempre he sostenido que a los niveles que está ya la República Dominicana, ese grado de inconsciencia ciudadana, lamentablemente, no es solamente necesario un sistema de prevención, sino también un régimen de consecuencias realmente efectivo y severo que llame a la gente a ser prudente por temor a las consecuencias legales que puede tener una determinada situación, una determinada acción que cometa en su diario vivir. Claro, miren, yo ayer, y qué lástima que mi compañero Alberto Caminero, director de este medio, no está aquí, discutíamos sobre si era un accidente o si era un homicidio involuntario. Yo decía, es un homicidio involuntario porque hay personas muertas. Sí. Y es involuntario porque no era la intención, estamos seguros de que no era la intención de la persona atropellar y ni mucho menos quitarle la vida a estos caballeros. Pero investigando y dándole seguimiento, y gente que me escribió, me manifestaba inclusive cómo se tipifica. Dice, homicidio culposo, que está contenido en el artículo 319 del Código Penal Dominicano, es el que deriva de una negligencia o imprudencia. Ahí está. Por lo tanto, es involuntario en toda la esencia de la palabra. El homicidio culposo no acepta la tentativa, debido a que la tentativa de una imprudencia solo podría existir si es el disfraz de una premeditación y por ende sería asesinato. O sea, mira cómo varía de una cosa a otra. Pero esta es una de las tantas cosas que estuve revisando ayer, porque estuve revisando la ley de tránsito, entre otras cosas, y dándole seguimiento al caso para que nosotros conozcamos de detalle eso que tú dices que tú no sabes. Yo sí te puedo decir qué pasó. Y vamos a recrear un poquito la escena del Viernes Santo para el pueblo dominicano, para la gente que nos está viendo, para que entiendan por qué este señor, Ángel Alcides Pérez Soriano, debe pagar con todo el peso de la ley. ¿Por qué? Primero, dentro de las reglas de tránsito, de las leyes de tránsito, está el hecho de los límites de velocidad. Esto es una zona urbana. Las zonas urbanas tienen un límite que no iba ni siquiera cerca, iba 3 o 4 kilómetros por hora. 45 kilómetros por hora, pero se reduce dependiendo si en el entorno hay hospitales, si hay escuelas, si hay, o sea, dependiendo lo que hay en el entorno. Los expertos, y perdóname, Loreni, que te interrumpa, los expertos dicen que en una ciudad, en una metrópoli así como Santo Domingo, no se debe pasar de 35 No se debe pasar. De 35. Ayer la persona con la que hablaba, que es experto en el tema de la ley y que hoy es nuestro invitado, coincidencialmente, el creador de la ley, es Tobías Crespo Pérez. El diputado Tobías Crespo, que fue quien trabajó y modeló esa ley. Fui y consulté con unos abogados y consulté con gente de la DGCET. Yo hablé con Gilman Pimentel, hablé con Iván, con diferentes personalidades para ver si estaba yo en lo cierto o no. Y miren, no es que me guste decirlo, pero estaba en lo correcto. Primero, el límite de velocidad en la que iba este señor lo excedió y lo multiplicó en varias formas. Cuando este señor atropella, en el video que nosotros vemos, hay una hora que dice, y si la producción de Dayanara y compañía lo pueden colocar, hay una hora que dice las 22:41 al momento que se da. Si ese reloj de esa cámara que grabó es correcto, son las 10:41 de la noche. Cuando yo llamo a la DGCET, me dicen que el señor... Ahí está la fecha y la hora. Exacto, pero no se ve bien porque tenemos el logo de Telecentro y Viva ahí. Pero
en la fecha del día de la entrega del ahora sí. señor, ahí se ve un poquito más adelante, creo que dice 21 o menos. 2019, 4, 21. 21:40, no sé si es que Sí. dice, no se ve bien desde aquí, pero el Señor no se entregó el domingo ni se entregó el lunes, el Señor se entregó el mismo Viernes Santo. Sí, sí, él en esa... Se entregó el Viernes Santo y según lo que tengo informado, fue a eso de las 10:30 de la noche. Entonces, si el video dice a las 10:41, no pudo haberse entregado a las 10:30 porque no había ocurrido el incidente. Hay que ver, dentro de esa investigación que se va a hacer ahora a profundidad, cuál fue la hora correcta, porque miren, las cámaras pueden tener algún retraso. Sí, no, claro. Se puede retrasar una hora. Ahora, ¿en qué hora pasó? Eso lo determinarán las autoridades, pero eso es importante saberlo. ¿Qué otra cosa es importante saber? Cuando este señor llega a presentar que tuvo un accidente y decir, y hay un muerto, él dice, hay un muerto, no sé cómo él sabía que había un muerto si él no se detuvo. En ningún momento. No se exacto. detuvo, pero el video lo lleva completamente. Como él le da eso. Sí, pero él le da a dos Como personas. quiera, él le dio a dos sí, personas y él menciona a una. Él le da de lleno a dos personas y solamente menciona a una. Pero, y aquí voy detallando cada uno de los puntos. El exceso de velocidad es el primer agravante dentro de este homicidio involuntario, que suma una sentencia más severa. Exacto. Lo segundo es cuando él llega, y por eso decía de la hora, que tendríamos que determinar la hora, porque cuando él llega a la casa del conductor a denunciar el accidente, los agentes se dan cuenta del olor a alcohol, y más que él le ha dicho que hay un muerto, y buscan un experto, un perito que está en la casa del conductor, en la casa del automovilista, un perito le hace la prueba de alcoholemia y da positivo. Los niveles, eso ya se habrá determinado ahí y hay que ver la competencia dentro del perito de esto y el INASIF, que es el que tendría la potestad ahí, ¿verdad? Pero ya van dos, viene con grado de alcohol y ha excedido la velocidad. Antes de llegar a la casa del conductor, él cometió otro crimen. Él dejó abandonado a dos personas. Eso es un crimen, porque usted acaba de cometer un accidente o una colisión, como se debería llamar correctamente, porque los accidentes son prevenibles y eso lo vamos a ver con Tobías más adelante. Él abandona a las dos personas que atropelló y sigue. Y aquí viene la otra interrogante del por qué se entregó esa noche y habría que ver con las autoridades y con otro caso que se dio, porque suena y está confirmado el lunes de esta semana. Nosotros supimos del accidente, de la muerte del padre y el hijo durante el asueto, pero se dio oficialmente el lunes cuando el COE daba el reporte. Sin embargo, el lunes en la mañana, antes de que se hiciera el reporte del COE o durante ese momento, estaba una señora que vive en esa zona de la Independencia poniendo una denuncia de que a su hija, un señor que vive en el mismo edificio de ella, la atropelló. Y que esa señora pasó la noche con su hija en el Centro Médico Antillano, dándole las atenciones del lugar porque este individuo venía a una velocidad que dentro de su residencial la atropelló. Cuando ella da los datos del señor, es él, y ahí la DGCET dice, pero mira, es el mismo que vino con este otro accidente donde hubo un muerto, pero no uno, hubo dos, porque el padre del joven murió 2 horas más tarde en un centro de salud privado. Ahí es que concatenan las dos situaciones y nos damos cuenta de que se sigue agravando la situación. O sea, por eso habría que determinar si chocó antes a la niña o chocó después. Mi teoría fue después, porque tal vez él iba para su casa. Nervioso ya. Iba para su casa, choqué dos, iba para su casa, choca a la niña. Es mi teoría, armando los hechos. Ahora habría que ver con las autoridades. Y cuando se completa la situación, él dice, espérate, aquí me conocen. Si aquí me conocen, yo tengo que ir a denunciarlo, porque entonces, cuando armen el expediente, van a saber que fui yo que choqué a los otros y no hice la presentación y hay un muerto. Va y presenta la denuncia y por eso es importante saber las horas de cada uno de los acontecimientos. Entonces, el choque, según DGCET, fue reportado a las 10:27 de la noche. Según la DGCET, habría que ver si fue que se equivocaron o qué. La niña fue porque el video detonante. dice a las 10:40. Por eso menciono, el video tiene otra hora. Entonces, y mencionamos cada una de las cosas que se está gestando aquí. ¿Es o no es un homicidio involuntario? Dentro de la ley de tránsito,
que presenta los agravantes en el artículo 304, dice infracciones con agravantes. Se consideran infracciones con agravantes cuando a propósito de la violación de un artículo anterior, los daños provocados se realizan por, 1, conducción con el uso del celular. No sabemos de esto y al parecer no. Conducción en exceso de velocidad es uno de los agravantes. Uno de los agravantes. Violación de la luz roja del semáforo, de señal de pare o ceda el paso. No sabemos. Ahí está la raya, la cebra. Bueno, pues ahí eso significa pare, e incluso ceda la el ley paso. de tránsito establece que el peatón siempre tiene la prioridad. Siempre tiene la prioridad. O sea, ahí hay otro agravante. Por eso decimos que es una zona que tiene una velocidad reducida, porque los pasos de cebra, las rayas, son para los peatones y usted no puede andar a lo loco en una calle que tiene acceso a los peatones. Conducción bajo los efectos del alcohol o droga. Dijimos que la alcoholemia fue positiva según el informe de la DGCET. Y otras más que ya no competirían en esto. Señores, por esto entiendo, primero que sí es un homicidio involuntario. No fue su intención, pero cometió tantos errores en el trayecto y durante esto que debe ser llevado al máximo nivel de la pena que le competa a esto. Y que ojalá que no se trate, y esto es una asesoría tal vez inocente del tema, que no se trate por la ley, que se trate por el Código Penal, porque la ley lo que le contempla son 3 años. El Código Penal y los agravantes. Con los agravantes sí puede aumentar hasta 30 años, pero esto porque se está violentando todo el sistema. Y ustedes saben qué es lo peor, y lo decía y lo mantengo, es que nosotros tenemos que crear un precedente aquí en el país. No puede ser que cualquier persona que ande a velocidad excesiva, conduciendo bajo efectos del alcohol y haciendo lo que quiera, con pagar una fianza tenga. No puede ser que nosotros estemos dándole ese ejemplo a la sociedad, a la clase turística que viene aquí, que cuando el extranjero visita un país y ve el paso de la cebra, que entiende que en su país se respeta y vaya a caminar, y eso ha pasado aquí. Hay turistas que creen que cuando pisan la cebra van a ser respetados y a veces se los llevan. Entonces tenemos que cuidar el hecho de cómo se vaya a tratar este caso. A mí el señor Ángel Alcides Pérez Soriano, de una forma, entiendo que yo sé que él no quiso, nadie quiere quitarle la vida a otro ser humano en este sentido, pero con todas las agravantes que tiene este caso, es necesario que las autoridades, que la justicia devenga todo el peso de la misma para que esto sea un ejemplo ante otras personas que pueden cometer la misma situación. Una familia que queda sin 2 de sus miembros, importantes miembros de esa familia que son parte del sustento. Una madre o una esposa embarazada que no va a poder terminar un embarazo correctamente, con lo delicado que es llevar un embarazo, sobre todo en nuestro país, en una situación ahora de tensión, de tristeza. Una familia completamente destrozada por la imprudencia, por la negligencia de un hombre que, sabiendo todas las normas que se han establecido y la campaña ardua que estableció el Centro de Operaciones de Emergencia, le está dando ahora luto a una familia completa por partida doble. Y estas son las cosas que realmente nosotros queremos hacer que se cree la conciencia necesaria para que no tengamos chivos sin ley, para que no tengamos vacas sagradas. No puede ser que nuestra sociedad siga perdiendo vidas valiosas de gente que está aportando a nuestro sistema por gente imprudente, y eso se premie con una fianza, y eso se premie con una medida muy paupérrima, muy blanda, porque entonces los demás van a entender que no hay un régimen de consecuencias y van a seguir implementando esto, porque si a él no le pusieron cárcel, lo que le dieron fue una fianza, pues a mí también, teniendo todas las agravantes. Creo que es cuanto con relación a este tema, y para que vean por qué sí efectivamente hubo un homicidio culposo con todas estas agravantes. Son unos graves entuertos que hay que enderezar, que tiene la sociedad en sentido general. Ya por suerte, digo por suerte porque hemos avanzado un poco, por lo menos en la parte teórica, con las nuevas leyes, los nuevos reglamentos que tienen que ver con el sistema vial de la República Dominicana, pero también la solución tiene que ser en conjunto. Cuando tú le dices, por ejemplo, cuando tú ves una persona del extranjero que tú vas a echar gasolina, a echar combustible en una estación, y entonces tú miras que ahí mismo te venden bebidas alcohólicas.
ahí mismo te venden la cerveza, ahí mismo te venden el ron. Cuando tú ves que hubo una época que se intentó de traer el aparatito este de Los alcoholímetros se trajeron. Se trajeron, pero nunca se usaron. Digo el aparatito este de medir el nivel de alcohol de una persona y no se utilizaron, no se sabe en qué quedó, no se le cuestionó, no se le llevó a ninguna instancia a ese funcionario de entonces que no lo puso, lo compró y no lo puso en ejecución. Cuando tú ves que nosotros seguimos trayendo, que es un gran negocio, seguimos trayendo gomas, neumáticos reusados. Ya está prohibido. Pero sigue todavía No lo sé, sí, pero está sigue, prohibido. Pero todavía sigue de mala calidad. Cuando tú ves que no terminamos de poner los talleres de evaluación de un vehículo, que debe ser cada 2 años, en algunos países lo usan cada 2 años, cada 1 año, cada 3 años. Cuando tú ves que existiendo unos recursos económicos ahí por fruto de unos impuestos que se le agregaron a la compra o a cada un galón de combustible, de gasolina o de gasoil, existe un fondo, por ejemplo, para sacar las chatarras de las calles, de nuestras rutas de guagua. Cuando tú ves la imprudencia, por ejemplo, de los guagüeros que se pasan de un lado a otro, cuando tú ves que en el malecón, yo no voy a decir de las grandes carreteras lejos, no, en el malecón donde hay policía, donde hay AME, donde hay cámara y todo, los camioneros siguen pasándose de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, creando un caos y nadie dice nada. Entonces uno dice, bueno, pero es una sociedad que en el caso del señor, de los 2 señores muertos, son víctimas fatales que no volverán. Pero también el ciudadano es parte también de esa víctima de este sistema que no termina de arrancar y que no termina de decir, bueno, un alto. Hay una isla en el Pacífico que es la única que nos supera a nosotros en la peligrosidad. Más pequeña que Santiago, la isla. Es una isla que nosotros estamos en segundo lugar. En segundo lugar de lo peligroso que son las carreteras y las calles de nuestro país. Cuando tú ves, Lorraine, que los policías, y yo lo traje hace 2 semanas, los policías que están en autopista como la autopista Duarte, celebran y disfrutan las carreras de motores, que le pasan por el lado y no hacen absolutamente algo para evitar eso. Entonces uno dice, caramba, ¿hasta dónde es que vamos a llegar? ¿Cómo hacerlo? Bueno, poniendo ejemplos como este, una condena ejemplarizadora como este, pero también diciéndole a las autoridades, basta ya, vamos a tomar las medidas en serio para que nuestras carreteras y nuestras calles usted se sienta más seguro. Mira, hay unos puntos, para ir por parte, hay unos puntos que todavía a mí no me quedan claros de este suceso del caso. Porque también se habla de otra persona que fue atropellada por el señor Ángel Alcides. Sin embargo, todavía no se tiene claro o no se ha confirmado esta versión. ¿Pero cuál otra persona? Otro hombre. Porque fueron 2, fueron entonces, 4. puede ser que en ese caso no conocía, como la señora, el vehículo. Cuando a ti te atropellan y la gente se va, si tú no tomaste los datos, es muy difícil, a menos que se haga la tarea de inteligencia que estaba haciendo la DGC. Justamente voy. Si el caso pasó de la niña y los 2 caballeros pasó la misma noche, ¿por qué él va a la casa del conductor y solo confiesa un accidente? Eso es lo que digo, o sea, habría que ver si ciertamente son 2. Eso es lo que no me queda, es lo que no me queda claro. Por eso no lo presenté, porque yo me fui a lo que yo había investigado y a lo que había confirmado y a lo que se tiene establecido por el informe de la DGC, que es la entidad que se encarga de hacer el levantamiento de todo esto. Pero esa es la realidad. Hubo un homicidio no, claro, involuntario, eso es indiscutible y debe ser castigado. Eso es y con varias agravantes que son muy delicadas. Pero siguiendo entonces con el planteamiento que hacía Rivas, es cierto que, como tú decías, se prohibió la venta de neumáticos usados. Sin embargo, yo no he visto ni siquiera a la DGC o al Ministerio Público o a quien sea yendo a uno de estos negocios que venden estos neumáticos, prohibiendo su venta o sometiendo a aquellos que lo están vendiendo, porque se supone que la venta debe ser ilegal por consecuencia, entiendo yo. Y reiterar lo que hemos dicho ya en varias ocasiones, la DGC, la Dirección General de Tránsito, de Seguridad y Tránsito y Transporte Terrestre, perdió un momentum inolvidable
cuando dejó pasar la oportunidad de que de las personas, la sociedad dominicana, tenía la voluntad de respetar la nueva ley de tránsito por miedo a las multas, a las multas de 5.000 pesos. Dejó pasar digamos, esa conciencia momentánea que se creó posterior a la promulgación de esta ley, para respetar un nuevo marco jurídico que se veía severo, que se prometía como aquel que iba a resolver esta situación que tenemos nosotros tan caótica en el tránsito en la República Dominicana. Entonces, eso es otra marca que hay que agregar digamos, a esos desaciertos que ha tenido la DGCET, que desde digamos, desde su implementación, ¿no? Desde su inicio en su funcionamiento, ha dejado pasar muchísimas oportunidades que pudieron haber realmente resuelto en gran parte este problema que tiene la sociedad dominicana del tránsito, porque no es solo la inconsciencia ciudadana, no es solo el desconocimiento de las normas de tránsito, sino, vuelvo y repito, es un sistema de consecuencias realmente efectivo que nos limite a nosotros o que nos lleve a nosotros a pensar realmente en las consecuencias de lo que puede pasar si nosotros tomamos una decisión determinada. Así mismo es. Señores, y otro de los temas, porque hay varios temas interesantes. Ayer el panorama político estaba bien activo. Sí. Y hago un resumen breve antes de caer con este tema. Por ejemplo, en el PRM hubo reuniones, están haciendo una presentación o un proyecto para salir a las calles el 4 y 5 de mayo para poder llamar. No vamos a decirle tambores de guerra. Están protestando por las presiones al TCE, a la Junta Central Electoral. Quieren saber si hay democracia. No solamente eso, Lorraine, sino es que la bandera de la oposición la tiene la Iglesia Católica. Exactamente. Y ellos tienen que y superar esas manifestaciones de la Iglesia Católica. Pero mira estas imágenes, miren estas imágenes son del encuentro entre Guido y el PRM. Esto es la corriente por el rescate del PRM, que fue y se visitó al PRD, al rescate por el PRD. El rescate por el PRD visitó al PRM. Lo que pasa es que el PRD es el que pare al PRM. Sí. Y fíjense que hay una facción de ese PRD que va a reunirse con el PRM, algo que nosotros a veces planteamos aquí, si se pudiera hacer nuevamente una fusión entre estos partidos. Disfrutaron y compartieron porque están planteando cosas nuevas. No, que incluso se habla de que Guido pase al PRM. Sí, eso es una de las cosas. No creo que Guido vaya a soltar su lucha interna. Es un caballo de Troya dentro del PRD. Pero también hay que decir, oye, no diga eso, también hay que decir que el PRD estuvo en esas reuniones y está trabajando porque van a demostrarle o van a hacer que el Tribunal Superior Electoral se dé cuenta de que ellos tienen el quórum. Ayer había más de un 84% del quórum en esta reunión, no sé cuál es el nombre correcto que se le debe dar a esto. Esa comisión ejecutiva, y con esa matrícula ya ustedes se imaginan del PRD, de Miguel Vargas, lo que significa todo esto. Y lo importante de esa reunión de ayer del PRD, de su comisión ejecutiva, fue, mejor dicho, que estaban personal de la Junta Central Electoral supervisando y atestiguando todo lo que pasara ahí. Se conformó también la comisión electoral y la comisión que adecuó los estatutos para las próximas elecciones. Y es importante también resaltar que el PRD, pese a toda esta situación y estas crisis internas que está viviendo, es uno de los primeros que ha dado señales para, digamos, encaminarse en lo que es la preparación para el proceso electoral, que hemos dicho ya en varias ocasiones que a los partidos se les está escapando el tiempo para prepararse para estas elecciones del 2020, que son unas elecciones muy complicadas. 347 personas estuvo en esa, ¿cómo dices tú? Comisión ejecutiva. Comisión ejecutiva, 84.44% Tienen del quórum. quórum. Entonces, para demostrarle al Tribunal Superior Electoral que efectivamente se van a acatar a la sentencia, pero unos dicen que la van a recusar. Sí, ya Miguel Vargas dijo que iba a recurrir. Exacto. Pero para mí hubo un error político, un error táctico de la gente que se denomina rescatadores del PRD, que está encabezado por Guido. Que fueron invitados a esta reunión. Está el hijo de Tony Peñaguaba. Hubo un error de ellos y fue no asistir. Exactamente. Es decir, para mí tienen un discurso encendido, para mí incluso en algunos momentos con una lógica muy
muy determinante. Creo que ellos tienen ahora mismo una ola a su favor en el sentido de que el presidente del Senado, Reinaldo Pérez, fue y metió las narices y hizo una especie de presión pública al insinuar, él dice que no dijo eso, vamos a decirle, a insinuar de un posible juicio político en el Congreso Nacional a los miembros del Tribunal Superior Electoral que votaron, que hicieron una sentencia que desfavorece al sector de Vargas Maldonado. Creo que Guido y los demás componentes de ese sector perdieron una oportunidad de ir a defenderse en ese escenario. ¿Por qué? Porque ese escenario es el escenario del público meta de ellos. Si tú dices que eres el líder que tiene el control, si tú dices que esa reunión es un engaño, pero al fin es una reunión y está supervisada por la Junta Central Electoral, la gente de Guido y la gente de Peñaguaba y la gente de Enrique y los demás que han estado cuestionando la autoridad de Miguel Vargas Maldonado en el Partido Revolucionario Moderno, ese era un espacio importante, porque iba a ocurrir dos cosas. Primero, que no lo dejaran entrar. Ellos fueron invitados, pero puede ser que no lo dejaran entrar. Y segundo, si no lo dejaban entrar, eso era un boom para ellos y decir, bueno, es cierto. Mucha gente iba a comenzar a pensar, es verdad lo que dice Guido, que el partido está secuestrado por la gente de Miguel Vargas. Ni siquiera fueron al parqueo. Debieron ir por lo menos a acercarse al parqueo de donde se estaba realizando esa reunión. Y segundo, en el caso de que lo hubiesen dejado entrar, entonces pedir la palabra y su discurso de defensa, que están en su justo derecho, y su discurso de defensa, llevarlo ahí y demostrar ahí frente a los organismos como la Junta Central Electoral que estaba presente, los inspectores y que confirmaron el acta completa o el quórum necesario, pero ese espacio era de los PRDistas, pero de los PRDistas descontentos, de los PRDistas que están enfrentando a Miguel Vargas. Y esa fue una oportunidad que a mi entender ellos dejaron pasar. Me sumo a tu comentario y más porque antes de celebrarse esta reunión, el vocero de los diputados del PRD dijo que ellos estaban invitados y no solo estaban invitados, sino que el protocolo estaba informado de que ellos podían asistir y que tenían sus lugares incluso reservados. Bueno. Este era el escenario en el que la corriente del rescate por el PRD tenía que presentar su tesis a las bases porque esos son los representantes de la base del partido los que están ahí. Hoy, o sea, eso se caía de la mata. Que le pregunten a Guido hoy, que vean dónde está Guido y le pregunten qué pasó, por qué no asistieron, porque le dieron más importancia, y no es que no la tenga, a reunirse con la dirigencia del PRM que a la dirección ejecutiva y que dicho estaban sea de trabajando paso, con esto. hay que aclarar, por si es la respuesta que puede dar la corriente de Guido, hay que aclarar que los propios estatutos del Partido Revolucionario Dominicano establecen que la comisión ejecutiva puede ser convocada no por el presidente, sino por las autoridades políticas electorales del partido. Es decir, que ellos no me pueden decir a mí que nosotros no conocemos o desconocemos esa reunión o esa convocatoria porque la hizo el grupo de Miguel Vargas. Eso no es una excusa, eso no es una respuesta que es válida en este caso, porque los estatutos son claros de quienes pueden convocar la comisión política del Partido Revolucionario Dominicano. Se encienden las redes sociales y la encuesta, el resultado de la encuesta CID Latinoamérica ayer en la tarde, con que Danilo sería el favorito, con más de un 51%. 51%. Cuenta con el 51% de aceptación de la modificación de la Constitución y el 61%. A favor de que se repostule, exacto. O sea, el 50 más 1. Exacto, y el 61% está de acuerdo con su gobierno. Bueno, miren, esto contradice lo que diría la encuestadora CISA Research, que menciona de que más del 70% de la población, un 73% de la población está en desacuerdo de la reelección, aunque valoran como positiva la gestión de gobierno. Pero le he dado seguimiento en varias ocasiones a publicaciones que inclusive hacen a través del portal y que no se vuelven noticia aquí de la CID Latinoamérica, y ha presentado ese mismo balance. Hace unos 3 meses veía algo similar que no salió prácticamente en los medios, pero
según la CIL Latinoamérica, dice, como menciona Julio, el 51% se expresó a favor de la repostulación del jefe del Estado, Danilo Medina, y 36% estuvo en contra. ¿Ustedes saben quién sería la figura, según la CIL Latinoamérica, si no va Danilo, que debería ser la candidata a la presidencia? Margarita Cedeño de Fernández. Ahora yo te voy a agregar. Eso es. Ahí es que yo entonces pongo en dudas La CIL. esos resultados. Sí, porque Margarita no es la segunda figura del PLD, lamentablemente. Entonces, ¿cómo va a ser que tú, en una situación de polarización de esas dos fuerzas políticas, tú puedas introducir una tercera vía que todavía no tiene esa estructura necesaria? Y te voy a dar el dato. Estar por encima de Leonel Fernández es una forma la precandidata como de con alejarse. mayor posibilidad de representar Mira, al PLD. la ponen como precandidata cuando ella no ha anunciado aspiraciones, pero te voy a dar el dato. Del 2017 al 2019 se hicieron 23 encuestas, según un estudio publicado por el Observatorio Político Dominicano. ¿Cuántas? 23 encuestas por 13 firmas encuestadoras. Reconocidas. Claro. En estas 23 encuestas, que según dice el Observatorio Político Dominicano, los que se mostraban liderando la simpatía y la intención del voto, porque eso es otra cosa. Hay encuestas de intención del voto y hay encuestas de percepción del voto. O sea, ¿de quién usted cree que le hacen dos preguntas en dos cuentas diferentes? Una es, ¿quién usted cree que va a ganar? Y la otra es, ¿por quién usted votaría? Porque no es lo mismo que yo crea que Danilo va a ganar, pero vaya a votar por Leonel. Entonces, dicho esto, del 17 al 2019 se presentaron 23 encuestas de 13 firmas encuestadoras según el observatorio, y en estas encuestas eran Leonel Fernández y Danilo Medina, y Luis Abinader los que se mostraban como favoritos del público, y Danilo Medina mostraba un descenso en la popularidad, y solo 5 encuestas de estas 23 que menciono mostraban a Danilo Medina como un posible candidato. Primero, en el 2017 la mostraban 3, pese al impedimento constitucional que él tiene, que no lo podemos negar, y en el 2018 se incluyeron 2 encuestas más para sumar 5, las que consideraban a Danilo como un posible presidente, pese al impedimento que tiene. Entonces, esta contrastación que se hace entre esta encuesta de Danilo Medina, justamente un día después de que sale la noticia de que 23 encuestas dicen que son Leonel y Abinader los principales contendores para el 2020, más este dato que da de Margarita Cedeño de Fernández como la segunda opción dentro de un PLD que cuenta con un expresidente ya, Leonel Fernández, que ha declarado públicamente sus intenciones y que está en la batalla frente a Margarita, que, dicho sea de paso, yo personalmente considero que una tercera fuerza como Margarita Cedeño de Fernández podría ser la solución para este conflicto interno que tiene el PLD entre Leonel y Danilo. Pero lamentablemente ella no está en la competencia porque ella no ha hecho públicas sus intenciones políticas. Bueno, aquí menciona que alrededor de la mitad de la población estaría de acuerdo con la reelección, y alrededor de la mitad más 1 es la victoria nuevamente para esa reelección. Eso es otra cosa que me cuesta creer. Además de que, como decía, presenta a Margarita por encima de Leonel Fernández, teniendo Leonel Fernández ahora, en unos días, el 5 de mayo, la presentación de las 2 millones de firmas, que según lo que dice el equipo de Leonel Fernández, usted puede tomar su portafolio, su base de datos, y tomar aleatoriamente personas que usted quiera, llamarlos, contactarlos y preguntar para ver si ciertamente firmaron ese formulario, si llenaron hay que ese recordar formulario. Que el sábado se va a reunir el comité central. El comité central se reúne un día después de la secretaria. Señores, te viene de día de la secretaria también, para que compren su regalo a tiempo. Y este sábado el comité central se reúne. Los temas, al parecer, la agenda ya se hablaba de la conformación de la comisión electoral, la adecuación de los estatutos. Y les digo una cosa, ¿ustedes creen que esos temas se lleven como dice la agenda? Al parecer, el ánimo que hay entre lo dicho por los congresistas de ambas facciones del PLD, el ánimo que hay es que se consensuen los puntos, incluso antes de llegar
al sábado para que no haya sorpresas, Ok, precisamente. o sea, después que llegamos y ya están consensuados los puntos, no se puede cambiar la agenda. Bueno, se pudiera ingresar, pero el ánimo que hay es justamente que eso no pase. Bueno, la encuesta CIR Latinoamérica fue realizada del 11 al 14 de este mes Con de una abril. población de 1.100 personas. 1.195 personas 195 adultas personas. que estuvieron presentando o llenando sus datos o entregando sus datos. A mí sí me gustaría saber cómo fue la dinámica de las preguntas, porque recuerden que las preguntas también son muy importantes a la hora de usted saber. Por eso hacía la Imagínate aclaración de que hay imagínate encuestas. tú que yo te diga a ti, Julio, ¿quieres un Ferrari rojo? Yo te voy a decir que sí. No creo que haya una gente que vaya a decir que no, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo, porque hay preguntas que te van a dar un sí rotundo, un no Exacto, rotundo, por eso- dependiendo de cómo se Por coloque. eso hacía la aclaratoria de que las encuestas, por ejemplo, para este tipo de casos se hace una encuesta de intención del voto y una encuesta de percepción. Sí, te Luis preguntan Abinader, por quién tú votarías sí. y tú crees que ganaría Definitivamente fulano. las encuestas son los instrumentos, parte de los instrumentos que utilizan los partidos políticos, que utilizan los veedores de las actividades de la sociedad, que utilizan para disminuir el poder de otro, que utilizan para resaltar el poder de otros que no lo tienen o que lo tienen. En fin, las encuestas siempre O para convenir al que la paga. van a hacer eso. O para quien la paga también, para estar conforme de ese trabajo realizado. Finalmente, todo el mundo llega a la conclusión que la verdadera encuesta es el día de los votos. El día de los votos. Bueno. El conteo de los votos. Todavía el día de los votos está difícil. Pero- El conteo de los votos, a ver quién es que ha sido favorecido, será favorecido en ese momento. Es verdad que científicamente una encuesta bien hecha te levanta Puede medir los una datos realidad, claro. de la realidad, eso es cierto, pero en República Dominicana la costumbre ha sido otra. Incluso en algunos momentos de la historia, hay que recordar que las encuestas comenzaron a ponerse de moda, comenzaron los primeros pasos en el 82 y en el 86 ya fue fortalecida. En toda esa historia de las encuestadoras se han producido resultados que del primer hecho, del primer vistazo, lo que ocasionan es risa. Que me Lo que perdone, ocasiona es risa. que me perdone la encuestadora, sí, pero a mí me resulta un poco cuesta arriba creer que el 51% apoyaría una posible modificación a la reelección, cuando incluso vemos que este impasse creado por el sermón de las 7 palabras, vemos los empresarios que no se han definido todavía si están o no con Danilo, incluso hay una buena parte que se ha manifestado en contra del continuismo. Entonces, por eso, además de este rechazo social que se siente en la sociedad, no podemos negarlo. Y que todavía no se ha podido, digamos, definir una posición clara de quién está a favor o no en el propio Congreso, porque no tienen los votos para crear para llamar a la Asamblea Nacional. Entonces, es por estas razones que a mí me resulta un poco cuesta arriba creer que la reelección del presidente Danilo Medina tiene tanto apoyo como afirma esta encuestadora, y cuando estamos hablando de 23 encuestas pasadas que dicen totalmente lo contrario, porque estas 23 encuestas miden no solamente a Leonel Fernández y a Luis Abinader, también miden a Hipólito Mejía, que también, según estos estudios, estas 23 encuestas, él ha bajado su popularidad. Entonces, por eso a mí me resulta un poco cuesta arriba creer que el 51% de la población aprueba una modificación a la Carta Magna. Bueno, miren, yo no sé qué tiempo nos queda según nuestro coordinador, pero quiero aprovechar estos minutitos para pedir disculpas por parte del pueblo dominicano y en un tema que ni siquiera tiene que ver con nosotros, pero no quiero que se diga en República Dominicana insultan, humillan, son racistas y mucho menos. Se ha desatado una polémica en las redes sociales y en algunos medios de comunicación digital impreso por un grupo de locutores que pone en tono de burla a la República del Paraguay. Empezaron a atacar a la República del Paraguay. Eso no fue ahora, eso fue hace unos meses, pero ustedes saben que la gente cree que lo que se coloca en la internet se olvida, se va. Entonces, esto llegó a algún paraguayo, el paraguayo lo siguió enviando, y es como que tú digas, en República Dominicana la gente hiede y no se baña. ¿Qué ustedes van a pensar si dicen algo así de nosotros?
En República Dominicana la gente es bruta, no tiene con qué vivir o lo que sea. O no te Entonces, vayas muy lejos, no vayan a República Dominicana no porque hay vayan, demasiada porque- delincuencia. exacto. Entonces, varios medios paraguayos y de otras partes se han hecho eco de una burla que hacía el programa que tiene a una persona que yo le tengo muchísimo respeto, a Manolo Osuna. Manolo Osuna está en ese programa del Mañanero y cometieron, tenían un segmento, extralimitaron. sí, de lunes de geografía y utilizaron, señores, a Paraguay para burlarse de este país, burlarse de su gente, burlarse de su idioma, burlarse de sus figuras, que no tienen figuras famosas. ¿Quiénes son? O sea, eso te presenta la ignorancia y el desconocimiento que tienen y el atrevimiento. Señores, las relaciones diplomáticas se basan en Son muy usted delicadas respetar la idiosincrasia, la cultura de una nación. Y nosotros tenemos aquí paraguayos que viven en nuestro país y gente que ama República Dominicana, que ha venido a radicar aquí o que tiene alguna pareja dominicana. Es que nadie... Nosotros no podemos permitir que nuestra comunicación se vea afectada porque generalizan de alguna forma de que la República Dominicana está insultando, está atacando a Paraguay. Y no es así. Y lo hago porque no puedo quedarme exenta ni quedar de lado siendo un medio de comunicación y habiendo hecho cometiendo ese hecho, otro medio de comunicación, que aunque no está en este equipo, en esta empresa, sí es parte de los medios de comunicación de la República Dominicana y a mí me afecta. Me afecta que crean que nosotros somos racistas o que crean que esa gente que hizo ese comentario representa a la clase de la comunicación, porque eso no es comunicación, eso no es humor tampoco. Eso es un relajo. Eso es una burla dantesca y estoy segura que este muchacho que hizo esto tuvo que buscarse en Wikipedia o en alguna red qué era Paraguay para poder hablar 2 o 3 cosas, porque la mayoría de cosas que dijo fueron sandeces, atacando de que no tienen con qué comer, que no tienen con qué vivir, que no tienen playas, que no tienen esto, que no tienen lo otro. Una falta grave de respeto. Mira. Una falta terrible de respeto y pido en nombre del Grupo de Medios Telemicro, en nombre de la República Dominicana, me hago eco yo personalmente de los periodistas que hacemos una labor con respeto hacia cualquier nación y hacia nuestro propio país. Le pido disculpas a la República del Paraguay, nación suramericana, que de verdad tiene el derecho de quejarse. Y vi el programa, veía un programa que hacía un comentario y nada, de hecho no nos atacaron a nosotros pudiendo haberlo hecho, pero decían esto mismo, una falta de conocimiento, atacando a sus figuras en el deporte, atacando, ¿cuáles son los artistas famosos que tiene Paraguay? Yo no conozco ninguno, ellos no tienen mar, se lo tienen que pedir prestado a Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Y un conflicto tan grande que se ha generado por ese mismo tema del mar entre Chile y Paraguay. Sí. Y que esto sirva de lección a este equipo, que realmente esta es una sección dentro del programa que se hace todas las semanas y es la misma temática siempre. Ahí están, es la misma temática eso de burlarse de los países. Porque este es un humorista, hay que decirlo, un humor negro, humorista, un humor negro de mucho muy talento, muy pesado, pero sí. Pero eso no es se talento extralimitaron. tampoco, No me refiero a este talento. caso en particular. Él tiene rutinas de stand-up comedy que son muy buenas, eso hay que decir, pero se extralimitó en este caso y con este tipo de humor, esta rutina que él hace, repito, semanal en el programa, no solo con Paraguay, lo ha hecho con otros países también, se extralimitó y creo que debe pedir disculpas. Y yo creo él que personalmente. Manolo Osuna y los otros que están ahí también deberían haber pedido las disculpas a la población, porque esto no debe ser. Ustedes saben que los dominicanos le cayeron durísimo a eso, porque no fue solamente Paraguay. República Dominicana repudió esa acción de este programa y el hecho de que se haya viralizado internacionalmente, porque ustedes saben que este muchachito, si ustedes lo ven, él cree que se le está comiendo en ese momento, cree que se le está comiendo y ustedes lo ven esperando que la gente se ría cuando dice algo. Entonces, él cerró su cuenta diciendo que va a tomar un descanso mientras se tranquilizan las redes. Eso fue lo que él hizo. Pero eso tampoco fue eso fue lo que él hizo. Él se mandó, no quiso ser responsable de sus actos. Totalmente. No quiso dar la cara y afrontar las consecuencias de esa extralimitación que tuvo. Pero pedimos disculpas a Paraguay por la ofensa cometida por una persona o por un grupo de personas que no representan a la comunicación dominicana en su totalidad. Bueno, y de inmediato aquí en Despierta RD continuamos con contenidos importantes y ahora vamos a pasar
a la lectura de las principales informaciones que traen nuestros diarios impresos este día 25 de abril, un día histórico en la historia, valga la redundancia, de República Dominicana. Listín Diario, danza clásica, transforma vidas de varias generaciones. Economía y negocio, parada técnica, en refinería, un mantenimiento de 14 días. Las autoridades de este organismo dicen que el despacho de combustibles va a seguir de manera normal. Vamos a esperar. Panamá, de voleibol, el Panam de voleibol, República Dominicana, atención, derrota a Nicaragua en justa juvenil, un panamericano de voleibol. En otras informaciones, consideran que Constitución no puede modificarse para beneficiar a una sola persona. Los evangélicos rechazan que una reforma abra vía para la reelección. Descubren o describen cómo la iglesia prepara el sermón de 7 palabras. Encuestadora colocan a Danilo Medina como favorito para las elecciones del año próximo. Una foto importante y una información importante del Listín Diario, señores. Embajadora de Estados Unidos y el arzobispo Osoria se encuentran en la catedral. Ahí está la foto. Longevo critica a los niños. No besen la mano a sus padres. Eso se está perdiendo, ¿eso es cierto? Se está perdiendo, ya no dicen son papi, son No, mami. yo le prohibí a los míos que me besaran la mano. ¿Por qué? Hombre, el PRD, y mi mamá sabe muy bien que a los 10 años le digo, yo no le voy a besar la mano más. Lo más lindo es que te digan, sí, papi. El PRD Pero arriba recurrirá al Constitucional para invalidar fallo del Tribunal Electoral. Esas son parte de las informaciones que tiene el Listín Diario. Vamos a ver qué nos presenta. El periódico Hoy, que inicia con los hijos están de moda en las grandes ligas. Reciben piropos la generación de Tatis, Mondesi y Vladimir Jr. Cardiólogos y seguridad social. El colapso que registra el sistema de seguridad social del país amerita una reforma urgente porque es inequitativo, costoso y con un nivel de intermediación exageradamente rentista. Completamente de acuerdo. Esto es parte de lo del Grupo Corripio, el almuerzo del Grupo Corripio que se celebró ayer. Se amplía lista de teléfonos espiados cuyos titulares no tienen nexos con Odebrecht. Esto sí es importante destacarlo. Sí. ¿Cuáles son los teléfonos espiados que no tienen que ver con Odebrecht o con ningún caso de justicia o con alguna situación ilícita y que no tengan una orden de un juez? Si no tienen una orden de un juez y no tienen ningún caso judicial, esto es un delito grave, porque esto es una intromisión a la privacidad de las personas, público o no. Algunos de los números, como decían, pertenecen a altos oficiales, auditores y a personas que no tienen vínculo alguno con Odebrecht. Cuidado. Leonel presenta libro en la capital de Estados Unidos, en Washington estuvo ahí. Ahí vemos a Frank Moya Pons, al que le mando un saludo muy afectuoso, a mi querido Frank Moya Pons, y a un grupo de personalidades que estuvieron compartiendo con él. El embajador, estuvo Almagro también, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Realmente interesante todo esto. El expresidente Leonel Fernández, que puso en circulación su más reciente obra titulada Ideas en Conflicto, diálogo póstumo entre Juan Bosch y John B. Martin. El libro fue comentado por los historiadores Frank Moya Pons y Juan Daniel Balcácer. Muy buen libro, presentado en diálogo. Mira qué interesante. Finjus califica de grave incongruencia invocar un juicio político contra jueces electorales. Según encuesta, mayoría favorece reelección del presidente Danilo Medina. El 61% de la población aprueba la labor presidencial de Danilo Medina, mientras un 51% se encuentra a favor de la reelección del mandatario, según los más recientes datos ofrecidos por la firma encuestadora CID Latinoamérica. El estudio registró que solo el 33% desaprueba la repostulación de Medina. Y en el Día de los Ayuntamientos, que coincide con la revolución, dice, la escasez de dinero e incumplimiento de aumento salarial
amenazan estabilidad de los cabildos. Los apuros en que se encuentran los cabildos fueron expuestos por representantes de los municipios. Estas son las principales informaciones que presenta el periódico Hoy. Veamos qué nos tiene. Vamos entonces con el periódico Diario Libre, que dice en su portada: la importación de bienes duplica monto exportado por el país durante el 2018. República Dominicana importó 20,2 mil millones de dólares y exportó 10,9 mil millones de dólares. Las importaciones no petroleras alcanzaron 16,478 mil millones de dólares. En su foto principal, el PRD intenta organizarse bajo cuestionamientos y la mirada de la Junta Central Electoral. La Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRD aprobó ayer de manera unánime 6 resoluciones con la presencia de 347 de 411 miembros del organismo. En otra información, encuesta dice 51% favorece reelección de Danilo Medina, ya tocábamos ese tema, y el PRM se movilizará el 4 y el 5 de mayo casa por casa. El Partido Revolucionario Moderno anunció que para los días 4 y 5 de mayo una movilización nacional para concienciar a la población de los peligros que se observa para la democracia. Esto es por presiones al TCE y Junta Central Electoral, según ellos. Denuncian cancelación de 600 obreros en Punta Catalina. Sigue caliente ese tema. Trabajadores del consorcio Odebrecht Tecnimont Estrella denunciaron que más de 600 compañeros fueron cancelados por participar en la protesta que realizaron en demanda de pago de bonificaciones. Feller Rate pone bajo observación a la red RD Vial. La calificadora de riesgo Feller Rate incorporó al fideicomiso RD Vial en revisión especial. El informe oficial fue dado a conocer en abril del pasado por la forma de su deuda analizada por el Argentarium. Vladimir, Ginny y Aisha ganan premio Diario Libre de Hombre y Mujer del Año. Y Aisha Seyed. Exacto, Aisha Seyed. Y además el PRD impugna sentencia al Tribunal Superior Electoral, también los comentábamos ahorita, conmemora 54 aniversario de la Guerra de Abril, largas filas para recobrar motos en el canódromo de la DGCET, dominicanos en los Billboard, lucha de fieras en el Licey. Estas son las principales informaciones que trae el periódico Diario Libre el día de hoy. Y hoy jueves 25 de abril de 2019, el periódico El Caribe, el día. Juristas advierten intervenir abogados defensores la intervención de abogados defensores es ilegal. Eso forma parte ahí de las informaciones que tiene el día que, bueno, aquí está, programadores rompen patrón, profesión de un mundo que ha cambiado. Centro Dominicano forma programadores para empleados y dar servicios desde aquí a grandes empresas estadounidenses. PRD sesiona conforme lo indica el Tribunal Superior Electoral. Evangélicos también opuestos a la reforma de la Constitución. Facciones del Partido de la Liberación Dominicana quieren evitar sorpresas. Consensúan la Comisión Electoral, escogerá al Comité Central. Esa es la reunión del próximo sábado. Y el Cabildo del Distrito Nacional nombra nuevo jefe de los bomberos. Qué interesante, ¿eh? Bueno, ahora pasamos, al Caribe. Vamos a ver la portada del Caribe, que empieza con: conmemoran 54 años de la Revolución de Abril de 1965. Ahí ven ustedes al viceministro de Educación, Luis de León, el historiador Rafael Pérez Modesto y el mayor general retirado Héctor Lachapelle Díaz, que encabezaron en el Panteón Nacional una ofrenda floral de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias a los héroes de la Revolución de Abril del 65, a propósito de cumplirse ayer 54 años de la gesta. Dice aquí: varios sectores rechazan reformar la Constitución. La Iglesia, el PRM, el CODUE, Leonel y partidos aliados al PLD la repudian. Militares constitucionalistas exigen a Medina desestimar planes reeleccionistas. El PRM la emprende contra las intervenciones telefónicas. Dice ahí más arriba, si la puede subir el señor director. Dice, Abinader dice que la denuncia o que denunciará ante organismos internacionales. Expondrán a la Organización de Estados Americanos los peligros que corre la democracia. Faride dice, el procurador falsea datos. La OISOE evalúa terminar Hospital Nelson Astacio.
El director de comunicaciones de OISOE, Pedro Jiménez, dijo que la oficina retomará los trabajos del hospital paralizados hace 7 años. Y franquicias foráneas y criollas se expanden en República Dominicana. En cualquier punto del país operan cadenas de helados como Bon, Rico Hot Dog, Taco Bell, Baskin Robbins o Price Mart. Esto es viejo. Buscan solución a escuelas parroquiales en Cristo Rey. El párroco José Luis Hernández dijo que la comisión trabaja en reubicación del liceo y la escuela de Santiago Apóstol. Y PRD inicia el montaje de convención que busca que el Tribunal Superior Electoral anule fallo. Creó la Comisión de Elecciones Internas con esos fines y ratificó acciones contra el fallo del Tribunal Superior Electoral. Estas son las principales informaciones del Caribe. Con esto vamos a una breve pausa comercial. Cuando regresemos más en Despierta RD. No se muevan. Después de esta breve pausa, recibimos a Germán Ramírez Jr., aspirante a diputado de Ultramar por el Partido Reformista. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.